Economía internacional. La economía internacional estudia las relaciones económicas entre países con base en el análisis del comercio internacional y las finanzas internacionales. También lo podemos denominar como un conjunto de relaciones productivas, comerciales, financieras, monetarias, sociales y políticas que conforman el orden económico mundial, bajo el cual se estructuran las formas de producción y cooperación entre países. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos de las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, típicamente en la divisa doméstica de cada país concernido. Las fuentes de fondos para un país, como las exportaciones o los ingresos por préstamos e inversiones, se registran en datos positivos. La utilización de fondos, como las importaciones o la inversión en países extranjeros, se registran como datos negativos. Se dice que existe superávit de la balanza de pagos por un determinado importe si las fuentes de fondos como las exportaciones de bienes y bonos vendidos exceden el uso de estos fondos, como el pago de bienes importados y el pago de la compra de bonos extranjeros. Y se dice que hay un déficit de la balanza de pagos si ocurre el fenómeno inverso. El equilibrio internacional ocurre cuando la oferta mundial es igual a la demanda mundial, es decir, que todos los consumidores compran todo lo que desean. La economía internacional puede ser analizada desde dos puntos de vista, comercial y científica. La comercial surge cuando lo que hace falta en una nación sobrara en otra, e igualmente en todas las naciones. Esto se define como comercio ideal, ya que el sobrante de un país satisface lo que falta en otro. La científica sería la teoría del equilibrio. Se basa en el estudio de mercado y el precio de mercadería. Barreras arancelarias. Son restricciones al comercio externo de un país mediante impuestos a la exportación e importación de bienes y servicios por parte de un país o una zona económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles. Ventajas y desventajas de las barreras arancelarias. Desde el punto de vista de la exportación, el país pretende generar ingresos a través de la recaudación de impuestos. Cuanto más abierto es e internacionalizado es un país, más exporta y más ingresa a un estado. Desde el punto de vista de la importación, el país pretende defender sus productos nacionales frente a la competencia, elevando considerablemente los precios de los bienes o servicios que vienen de afuera, favoreciendo la producción nacional. Este ejemplo lo podemos encontrar hoy en día en países como Ecuador o Venezuela, donde el consumo nacional no es capaz de producir determinados bienes o servicios, debido a los problemas económicos principalmente, dado a que la demanda no es suficientemente estable. El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. El IDH es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas que mide el nivel de desarrollo de cada país
atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. A través de sus mediciones, el IDH se encarga de mostrar el crecimiento económico de las sociedades del mundo y el modo en que sus estados permiten el cumplimiento de dichos objetivos. Tres grandes amenazas en la economía global en el 2019. Número 1. Los gobiernos populistas y autoritarios. Los partidos populistas han ganado terreno en varias de las grandes economías del mundo, desde la crisis financiera iniciada hace una década. El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más destacados. Mientras los gobiernos populistas han aumentado en el grupo de las mayores economías a partir del 2016, la influencia de regímenes autoritarios como China se han expandido. Estos dos fenómenos significan un giro en la manera en que se maneja la economía mundial. Número 2. La guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el 2018 vimos la imposición de nuevos aranceles entre las dos mayores economías del mundo y en el 2019 observamos los efectos. Si las negociaciones actuales fracasan, veremos más aranceles y eso afectará el crecimiento de la economía china y del resto del mundo. El lado chino intentará impulsar políticas que le permitan sacar adelante su agenda de reformas y dar algo a Estados Unidos en términos de acceso a los mercados o derechos de propiedad intelectual. Número 3. Las decisiones de los países petroleros. Este año el precio del petróleo ha sido volátil. Hemos visto sanciones en Irán y decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual causa incertidumbre sobre el crecimiento global. Todo esto tiene un impacto importante en los precios del petróleo. Cuando se mueven los precios, esto significa buenas noticias para algunos países y malas para algunos otros. Lo que ocurra con el precio del petróleo impactará directamente en la inflación, en las políticas de los bancos centrales y en los costos que deben pagar los consumidores. A lo anterior se suman otros fenómenos como resultado de las elecciones en varias economías emergentes como Argentina, India o Sudáfrica. Mi opinión sobre la economía internacional. Se estancó globalmente la economía. En breve y conciso quiero decir que se está atrasando a pesar de los estímulos monetarios, falta de inversión y demás. En otras palabras, es que la economía está varada, en una fase de estancamiento. Esto lo dijo el Fondo Monetario Internacional, en sílabas FMI. En mi opinión es que el crecimiento mundial es débil, la corrección del desempleo se hace a cámara lenta.